Buenos días, son las 9:24 de la mañana del día 18 de octubre del año 2018. Iniciamos la audiencia de tutela de derechos. Expediente 243-2017-48 ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Acreditación, Ministerio Público, adelante. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Gladys Yané Milagro Rojas Castro, fiscal adjunta provincial titular, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, miembro del equipo especial del Ministerio Público encargado de los casos abocados relacionados a los casos vinculados a la empresa constructora Odebrecht, entre otros, primer despacho. Casilla electrónica 48958. Defensa técnica, por favor. Gonzalo del Río Labarte, registro CAL 36847, abogado de GIM SA, casilla electrónica 45967. Medalla, doctor, por favor. Muy bien, ¿alguna observación para instalar la presente audiencia? Fiscalía, defensa. Muy bien, vamos a iniciar la audiencia de tutela de derechos planteada, entiendo, por GIM SA. Adelante, doctor. Con la venia, señor juez, señora fiscal. Planteo una tutela de derechos por un tema puntual y creo que hay audiencias que deben ser largas y hay audiencias que deben ser cortas, y voy a intentar ser lo más escueto posible porque el tema me parece un tema sencillo y de interpretación normativa, que es la interpretación normativa que exijo de parte de su despacho por tratarse de una restricción de derechos fundamentales. El hecho es bastante claro. Nosotros no hemos podido participar de la declaración de Jorge Luis Cuba Hidalgo. No hemos podido participar en la declaración que se realiza en el penal de Ancón, que se realizó en el penal de Ancón, salvo que se extienda hasta el día de hoy, cosa que no sabemos, por decisión del fiscal. Estuvimos presentes para la realización de esa declaración y no se nos permitió participar. ¿Cuál fue el argumento que se esgrimió en acta, que se puso en acta? Que el artículo 84.4 del Código Procesal Penal no nos permite participar. GIM, como usted sabe, es tercero civilmente responsable. Entonces, primera cuestión que quiero plantear es que nosotros somos incorporados como tercero civil mediante resolución emitida por su despacho, sin que exista un imputado de GIM SA en este caso. Nosotros somos imputados por una tesis de la que ya hemos discutido y discutiremos en el proceso, que tiene que ver con la condición del beneficio que nos involucraba como terceros de Cuba Hidalgo. No hay otra opción posible de leerlo. Usted sabe, y se lo he planteado, que estoy en contra, no lo puedo impugnar, pero mi obligación es defender esa posición en el proceso. Procesalmente hablando, esa es mi condición. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que estoy aquí alegando el artículo 71 del Código de Procedimientos Penales, tengo el mismo derecho que el imputado, y entre esos mismos derechos tengo dos. Primero, la tutela judicial, que en tanto no ha sido declarada admisible, me queda claro que estamos en condiciones de discutirla, y un segundo derecho, que es participar en todas las diligencias, en el ejercicio del derecho de defensa. Hay dos numerales en el 84 del Código Procesal Penal, que para mí son importantes. El 2, que dice interrogar directamente a su defendido, así como los demás procesados, testigos y peritos. Y el 4, que dice participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la investigación por el imputado, que no defiende. Estas dos normas que hay que analizarlas en consonancia con dos cosas, una interpretación normativa sistemática indispensable. La primera es que estamos bajo el título de el imputado y el abogado defensor, y la norma 112 del Código Procesal Penal, la norma 113 del Código Procesal Penal, que señala en su numeral 1, señor juez, el tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Esa es la situación. En virtud del 113 numeral 1, señor juez, del 84 numeral 2 y del 84 numeral 4, yo, en condición de abogado defensor de un tercero civil, dispuesto por usted en una resolución, tengo derecho a estar en todas las diligencias. ¿Qué es lo que interpreta? ¿Qué es lo que quiero creer que interpreta el fiscal? El fiscal interpreta que lo que me prohíbe estar en la diligencia del señor Jorge Cuba Hidalgo es el numeral 4. Señala que yo no puedo participar como abogado defensor del tercero civil porque el numeral 4 constituye una restricción que se hace extensible al tercero civil. Señor juez,
en materia de derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en diversas sentencias, que es ocioso repetir, y que yo he tenido la oportunidad de trabajar en más momentos de mi vida, sostiene que toda restricción de derechos fundamentales, además de requerir un acto jurisdiccional, requiere una ley escrita, estricta y previa. Es decir, es materialmente imposible restringir derechos fundamentales por analogía, por comparación, por remisión o por extensión. La restricción de derechos fundamentales solo se sustenta en una ley que tiene que ser pulcra, expresa. Primera cuestión. La interpretación de las garantías de los imputados y las partes procesales es, por el contrario, las garantías, la otra cara de la moneda, es extensiva. Puede ser por analogía, esa es la realidad del proceso. Así funciona un proceso que no funciona así no es un proceso. Lo que interpreta el fiscal es que me es aplicable una norma que no menciona el tercero civil. Señor juez, hay una sola posibilidad de interpretar esta norma. El imputado que no defienda, es decir, el abogado del coimputado no puede estar en la diligencia. Es el único que no puede estar. ¿Y por qué esto es así? Porque esto también me parece importante tenerlo en cuenta, señor juez, porque su decisión es vital para el desarrollo del código, que tenemos que seguirlo desarrollando. El código no ha sido desarrollado en su complejidad. Señor juez, la razón fundamental, la ratio legis de la norma de la no presencia del coimputado, es lo que Rauxin describe como la presión psicológica. Un coimputado que tiene al frente al abogado del otro coimputado, normalmente es usual, es natural que tengan posiciones contradictorias. Y no en el plenario, porque en el plenario es materialmente imposible, principio de contradicción total en el juicio oral, pero sí en la investigación preparatoria, en tanto se constituye un primigenio acto de defensa prácticamente del imputado, no se permite que ese coimputado perturbe. Esa es la ratio legis de la norma, así la desarrolló Portugal, España, Alemania, bajo ese principio. Se lo digo porque hay una decisión de la Sala Superior que no constituye precedente de que usted se tiene que apartar decididamente, que dice de que la norma que prohíbe la presencia del imputado es por celeridad procesal. Eso no tiene ningún asidero y es una interpretación imposible de la norma. Es decir, el hecho de que un sujeto procesal, el coimputado, no realice preguntas no es la ratio legis de la norma. Por lo tanto, nada tiene que hacer el tercero civil en la ratio legis de esa norma. Es una norma regulada para el coimputado, yo no soy coimputado. Pero hay algo mucho más importante que eso. Cuando el 113, numeral 1, señor juez, me remite a los derechos del imputado, entre ellos el 84, me remite a la extensión, eso se llama una interpretación por remisión, es una norma de remisión, señor juez. Me remite a las garantías, no a las restricciones, porque las restricciones a mi derecho de defensa, el derecho de defensa del tercero civil, son restricciones que operan solamente si son expresas, no por remisión, no por comparación, no por analogía. Un fiscal, mucho menos un fiscal que no tiene no es boca de la ley, como usted bien lo sabe, no puede interpretar que el 84.4 me alcanza porque a él le da. Me voy a comportar porque a él le provoca que me alcance. No me alcanza porque la norma no lo establece. Es así. Ese es el punto central. Sobre todo por un hecho adicional, señor juez. En la diligencia participa la Procuraduría. Si lo que interpreta el señor fiscal es que el 4 permite a todos los demás que nos vayamos de la declaración, porque la declaración solo puede estar abogado diputado, cosa que la norma no sostiene, tendría que haber sacado a la Procuraduría. Porque la Procuraduría, en palabras de la Sala Penal Nacional, también tendría que generar un problema de celeridad. Ese es el punto central. Pero el punto central no solamente es que restringe mi derecho de defensa al no permitirme interrogar, hacer preguntas, sobre todo en un tema en el que yo necesitaba preguntar al señor Cuba si había una relación de dependencia entre nosotros, si había una relación entre la empresa y él, cosa que evidentemente no existía. Pero es importante esto, no solamente porque no me deje preguntar o no me deje cuestionar una pregunta, lo que se hace en un interrogatorio normal, sino, señor juez, es importante también porque si permite a la Procuraduría estar en un acto procesal y no nos permite a nosotros, afecta el principio de igualdad. La reparación civil en el proceso penal, y esto lo he repetido varias veces y tengo que seguirlo haciendo, se rige por el principio dispositivo. Si los jueces y fiscales en este país no quieren que la reparación civil se rija por el principio dispositivo, sáquenla del Código Procesal. Mándenla al proceso civil. Ocurre en muchos países, nadie se ha muerto.
El Código Procesal Penal, nuestro sistema de justicia, ha decidido acumular la acción civil a proceso penal por razones de celeridad, pero las reglas que se aplican a esa relación son reglas de carácter civil, no penal. Desde esa perspectiva, es materialmente imposible que un acto de prueba participe la Procuraduría y no participe el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal civil, que es el tercero civil. Es materialmente imposible, porque se está rompiendo el principio de igualdad. Ellos son demandantes, nosotros demandados. Ellos están, nosotros no, porque en la cabeza de no sé quién, ellos son una suerte de abogado de la Fiscalía. Tienen comunicaciones entre ellos, tienen coordinaciones entre ellos, ellos son abogados del Estado y piden una reparación civil. No tienen nada que hacer en la imputación penal, en la investigación penal, ni en la formación penal. Que hay una ley que permite a la Procuraduría estar, que es lo que va a decir la fiscal, sí, hay una ley que permite a la Procuraduría estar y hay una ley que me permite a mí estar. Lo que hay que hacer es interpretar las normas en el sentido constitucional que las normas requieren. Señor juez, y con esto acabo. Un dato fundamental es ¿por qué no planteo nulidad? Es una pregunta que cabría hacerse en su condición de juez y además de un juez versado. Porque si existe una violación en el derecho de defensa, en el trámite de un acto procesal, lo que yo tendría que hacer es plantear una nulidad en la medida en que ese vicio, el vicio en el ámbito del derecho de defensa, plantea la nulidad del acto. Yo tengo que decir abiertamente que lo hago por lealtad procesal. Primero porque creo que la tutela está para esto, para tutelar, y que es lo más importante. Pero en segundo término, señor juez, porque considero que debo reconocer que la declaración, en tanto la dejen de declarar la reserva, en el momento que dejen de declarar la reserva, la voy a conocer. Que esa declaración la voy a poder ampliar en el momento que usted me permita ejercer mi derecho de defensa. Es decir, sería una obstrucción procesal pedir la declaración de nulidad cuando existen otros medios, como puede ser la ampliación de la declaración, el que se me permita estar en el futuro. No estoy aquí, señor juez, porque tengo una preocupación como abogado defensor del GIM por el señor Cuba. El señor Cuba no va a decir nada de GIM. Mi preocupación, señor juez, y quiero transmitírsela de manera absolutamente honesta, es cómo se están desarrollando las investigaciones preparatorias en este país. Mi preocupación es una preocupación que viene desde mi trayectoria profesional. Tengo que empezar a pararme acá y a decir, dejen de realizar investigaciones preparatorias en las que parece que se nos tiene que cerrar las puertas a todo, ponernos en condición de testigo cuando es evidente que no somos testigos. Vengo de Curitiba y no me permitieron entrar a una declaración cuando el pedido de incorporación a terceros dice es un pedido que tiene pendiente usted y hay una declaración vital para ese caso y no me permite ingresar. Estamos volviendo al sistema del secretismo, estamos volviendo al sistema inquisitivo, señor juez. No basta otorgarle una investigación preparatoria al fiscal para dejar el sistema inquisitivo. Quiero acabar solo con una frase. En el manual del profesor Claudio Roxin, manual de Derecho Procesal Penal, que también lo tiene, aunque es menos conocido, él reconoce una idea que yo siempre he tenido grabada. La verdadera naturaleza democrática, un Estado de Derecho, no se da en la regla del juicio oral. Todos los países desarrollados y subdesarrollados tienen un juicio oral medianamente decente. Nosotros lo tuvimos en el Código 40 y en el Código 1800. Las reglas del carácter democrático de un Estado se dan en el ámbito de la investigación preparatoria y en el ámbito en que la ley, el sistema y los jueces, usted en su condición de juez de garantía, dote a esa investigación preparatoria igualdad de capacidad para que las dos partes actúen en la investigación. La profesora Olga Fuentes decía en uno de los primeros libros que se escribió respecto al Código Procesal Penal peruano, dirigido por Yolanda Doig y el profesor Cubas Villanueva, que el hecho de otorgarle la investigación preparatoria al fiscal o al juez no dotaba al proceso de un acusatorio, lo dotaba al verdadero contradictorio. Pueden haberle dado el proceso de investigación, la fase de investigación a la fiscalía, pero si la fiscalía actúa como los jueces ejecutivos del 40, vamos a seguir en el mismo lugar. Las interpretaciones en torno a los derechos fundamentales son extensivas. La interpretación restrictiva por remisión no existe. La interpretación prohibitiva por remisión no existe. Por supuesto que los derechos fundamentales son y pueden ser limitados, pero sobre la base de ley expresa. Por tanto, voy a hacer pedido puntual para que quede claro que por lealtad procesal no estoy obstruyendo la labor de la justicia y por lo menos desde mi perspectiva no voy a cuestionar la validez de la declaración que ya se dio y que seguro que es útil para la Fiscalía para muchos fines. Desde mi lealtad procesal voy a pedir no que se declare nula. Lo único que voy a pedir es que su condición de juez de garantías, que esta es la audiencia, solicite al fiscal que me permita estar en la declaración de los imputados, porque la norma no lo prohíbe. Que se limite a realizar interpretaciones
según el texto claro y expreso de la ley cuando se hace restricción de derechos fundamentales, y que realice las acciones que estén destinadas a proveer al tercero civil de las mismas posibilidades de defensa que tiene la Procuraduría en este caso. No solamente por mi defendido, por quien estoy acá, recibo su mandato, por la legitimidad de la investigación preparatoria, señor juez. Hay que entender que el respeto de las garantías de las partes no solo es una cuestión que nos interesa a nosotros, es una intención que interesa a todos. El día de ayer, el mismo día que se decía que un ex ministro, no voy a repetir su nombre porque ha fallecido, que a un ex ministro se le negaba la posibilidad de la caducidad de su reparación civil, ese mismo día falleció sin pagar una reparación civil de un proceso de hace 17 años. La pregunta que le hago es, ¿eso es porque la justicia es lenta o porque hay nulidades en ese proceso que no se resolvieron? Las nulidades generan problemas para todos, para usted, para nosotros, para la Fiscalía. Y lo que hay que hacer es permitir que ejerzamos el derecho de defensa. Eso es lo que hay que permitir, que todos ejerzamos el derecho de defensa. Yo nunca, jamás he filtrado información, cosa que no pueden decir otros, de un acto de investigación. Cosa que no pueden decir otros, usted lo sabe. Yo nunca he obstruido una acción de justicia, nunca me he comportado de una manera hostigadora frente a un testigo. No hay ninguna razón para excluirme, pero me excluye todo. Y lo que usted tiene que hacer es dotarnos a las partes de igualdad, porque la igualdad favorece el contenido de sus resoluciones, el contenido de las resoluciones de este Poder Judicial en general. Muchas gracias. Vamos ahora traslado a la Fiscalía. Sí, con su venia, señor magistrado, ante los puestos de la defensa, este Ministerio Público no se encuentra con los argumentos. Voy a explicar en un primer momento el íter procesal de este pedido. Como bien sabemos, se plantea dentro del caso denominado Metro de Lima Línea 1, que se viene conociendo ya desde el año pasado. Como señala la defensa, ha sido incorporado la empresa GIM S.A. como tercero civilmente responsable, esto mediante resolución judicial de fecha 13 de julio del 2018, emitida por vuestra judicatura. Es así que desde esa fecha, dentro de esta carpeta, asignada con el número 19-2017, expediente 243-2017, se ha resguardado y se ha cautelado los derechos que le corresponde a esta parte procesal. Ha presentado documentos, se ha corrido traslado de sus peticiones, se han amparado, se han merituado en todo caso, se ha permitido la presencia de representante de uno de los abogados o varios de los abogados en las diligencias testimoniales acá en Perú y también a nivel internacional, en Brasil. Como bien señala, ha habido diligencias programadas en dicho país. Es así, señor magistrado, pues, que efectivamente, mediante disposición número 17, se programó la declaración del imputado Jorge Luis Cuba Hidalgo a realizarse en las instalaciones del penal de Ancón número 1, Piedras Gordas, para el día 20 de septiembre del 2018. Cuando se concurre a realizar este acto de diligencia con el fiscal provincial José Domingo Pérez, la suscrita, la parte llamada a declarar, el imputado, sus abogados defensores, también concurre una de las abogadas representantes de la empresa GIMSA. Conforme se dejó consignado en el acta de declaración incidencia número 1, en la página número 1, se le explicó a la abogada que no iba a poder estar presente porque a ella le asistía los derechos del imputado y por tal razón también debía aplicársele el derecho pues de que no debía estar presente en la declaración de un coimputado. Se le invitó a retirarse. Luego de ello, señor magistrado, no han presentado ningún escrito solicitando lo que ahora en esta audiencia vienen a requerir a su despacho. Por esta razón, en un primer fundamento de esta Fiscalía se debe rechazar por la forma el presente escrito, porque no ha habido un requerimiento previo presentado ante la Fiscalía respecto a lo que ahora se va a debatir. Sin perjuicio de ello, entrando al fondo del asunto, señor magistrado, lo que corresponde a este Ministerio Público señalar, y como se explicó también a la abogada defensora de la parte procesal en su momento, es pues algo sencillo, como bien también señala la defensa de el abogado presente, ¿no? Al tercero civilmente responsable le asiste derechos que se encuentran estipulados en nuestra normativa penal adjetiva del artículo 111 al 113. Entre ellos, como bien ha precisado en su inciso 1 de este último articulado, el artículo 113, se dice: el tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Perfecto. Los derechos del imputado están estipulados en el artículo 71.
como bien lo ha precisado, es decir que no solamente la normativa, no solamente jurisprudencia, doctrina, nos señala de que al tercero civilmente responsable se le equipara en la calidad, en la situación jurídica del imputado, sino la propia defensa, porque está amparando su propio escrito en el artículo 71, que le corresponde al imputado. En ese sentido, señor magistrado, pues los derechos que le alberga a un abogado defensor del imputado se encuentran estipulados, como bien ha señalado, en su artículo 84 del Código Procesal Penal. Y en el inciso 4 se señala textualmente que uno de los derechos es, pues, participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. Señor magistrado, en ese sentido, lo señalado por la defensa respecto a que estaríamos realizando una interpretación por analogía, por remisión, no es así, sino es una interpretación literal de nuestra norma penal adjetiva. Estamos simplemente dando lectura y resguardando la legalidad de lo que plasma cada uno de nuestros articulados a los que he hecho mención. El que ahora el señor abogado pretenda acogerse solamente a una parte de lo que estipula el artículo 84 en su inciso 1, es decir, participar en todas las diligencias, más bien nos está llevando a hacer una interpretación restringida. ¿Por qué? Porque no quiere o no se pretende que también sea aplicable la segunda parte, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. Ahora bien, él hace la diferencia con la parte procesal del actor civil. El actor civil, como bien señala en su artículo 104, le corresponde, aunado a los derechos de la parte agraviada, estar presente, sí, ofrecer medios de investigación y de prueba, dice el artículo, y participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral. Es decir, en la parte de etapa de investigación no le restringen ningún derecho, como sí se hace en el caso de los imputados y por tanto aplicable a la parte procesal de tercero civilmente responsable. Señor magistrado, por estas razones es que nosotros nos reafirmamos en la decisión adoptada en el acto de la diligencia y consideramos que en ningún momento se ha vulnerado ningún derecho de la parte del tercero civilmente responsable. Y bueno, solicitamos que se declare infundado el presente pedido. A la réplica, vamos a la contraargumentación para centrar los temas materia de debate. Señor juez, Defensa. Puntualmente, no puedo pedir un requerimiento porque la norma me permite participar en la diligencia, no tengo que pedir un requerimiento previo. Si ellos se niegan a que participe, no puedo hacer más. Es así de sencillo. Ellos son un organismo postulatorio, no decisorio. Si ellos interpretan o no pueden leer el artículo 84 del Código Procesal Penal como se debe leer, yo lo único que puedo hacer es acudir al juez. Pero hay un dato adicional, señor juez. Yo no pude pedir ningún requerimiento porque, curiosamente, declaran la reserva de la declaración. Yo presumo, y usted está en el deber de revisar, que el procurador ya no ha ido más, porque han declarado la reserva y la reserva es para todos, no solo para nosotros. Entonces, en el momento que declara la reserva, yo vengo acá a pedirle que corrija la forma de actuar del Ministerio Público. Ya respecto a la declaración no puedo hacer nada, la han declarado reservada. Y por supuesto que sus razones tendrán que para declararla reservada, y la respeto totalmente, ¿no? Y sé que no tiene nada que ver con mi defendida, pero esa es la situación. ¿Qué le voy a pedir? Voy a pedirle algo que es un imposible. Lo que vengo a pedir es que le diga que en el futuro dejen de hacer eso, porque eso es ilegal. Entonces, mi pedido no es la nulidad, yo tendría que hacer un requerimiento de nulidad ante ellos, pero no lo voy a hacer ni de renovación del acto porque entiendo que seguramente la reserva lo hacen por razones muy importantes para el ejercicio de su función. No lo voy a cuestionar, ni voy a creer que la reserva es para G&M, porque no estoy paranoico, gracias a Dios, y porque sé que además el señor Cuba no aporta información relevante para G&M, lo tengo claro. Lo que me preocupa es que se actúe así y se crea que se está actuando bien. 1, 2, señor juez, 84.4. Participar en todas las diligencias excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. El imputado que no defiendo es el coimputado. Tengo que hacer un abogado de imputado para tener un imputado que no defiendo. Eso es evidente. Es una regla básica de interpretación jurídica.
la interpretación de garantías es extensiva y la interpretación de restricciones o prohibiciones o excepciones al ejercicio de los derechos fundamentales es restrictiva. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en infinitas sentencias. Cuando la doctora sostiene que el 113 numeral 1 me remite en bloque al 84 del Código Procesal Penal, comete un error de interpretación jurídica básico en la teoría del derecho. La remisión es hacia las garantías, las restricciones son restricciones evidentes. Está sosteniendo en su alocución que al actor civil no le alcanza la prohibición, el tercero tampoco. Ella está sosteniendo en su alocución, al actor civil no le alcanzan las prohibiciones del imputado, al tercero tampoco. Si esa no es la interpretación posible de la norma, la interpretación es clara, incluso está el numeral 2, que es independiente, y que me es aplicable sin restricción alguna. Pero yo me mantengo en el 4 porque el 4 es claro, es una interpretación que exige solo restringirla al coimputado. Si existiera alguna posibilidad, que no existe, pero si dentro del libro del doctor Marcial Rubio existiera alguna interpretación posible para sostener que esta norma se extiende al tercero, tendría que declararse inaplicable por usted, porque sería inconstitucional. Porque el procurador, la procuraduría, no puede tener más derechos que el tercero civil en el ejercicio de un proceso en el que se discute una relación jurídico-procesal de naturaleza civil. Esa sería un quebrantamiento del principio de igualdad que convertiría la norma en constitucional. Pero que quede claro, señor juez, no es esa la situación. La situación es clara. Esta es una norma para el imputado y es una norma para el coimputado. Punto. No se extiende al tercero, porque un principio básico de las normas que restringen derechos fundamentales es que no hay restricción de derechos fundamentales por remisión, señor juez. Por remisión solo se adjudican garantías. No hay ninguna norma en la historia de las sociedades democráticas que diga a tal persona se le aplicarán las incompatibilidades. No, eso no pasa. Las normas que extienden derechos, si ya regulé los derechos del imputado y creo que esos derechos del imputado son extensibles al tercero civil, tengo una norma de remisión. Ok, porque la declaración es extensiva. Cuando yo quiero excluir a un tercero una declaración, tengo que decirlo expresamente, porque la restricción de derechos fundamentales es ley estricta, escrita y previa. Y lo más importante es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos define como canon de legitimidad de la medida. Tiene que ser una norma no solo expresa, sino clara, en el sentido de que todo lo demás es una absoluta y arbitraria limitación del derecho fundamental. Yo le pido que note un tema. Pareciera que esto es una cuestión solo de literalidad de la ley. Ni siquiera la literalidad de la ley los asiste, pero es lo único que dicen. ¿Se ha dado cuenta que ni siquiera explica cuál es el sentido de la norma? No podemos convertirnos en intérpretes de un código procesal sin tratar de entender el sentido de las normas. Es decir, nos vamos a volver en autómatas, la justicia va a desaparecer. El sentido de la norma, señor juez, no es otro. Entre coimputados, en tanto tienen o pueden tener posiciones contradictorias, el legislador optó porque no estén juntos en una declaración. Coimputados, nadie más. Mis únicas preguntas en el ámbito de una declaración de un imputado son en relación a la responsabilidad civil. No afecto para nada su situación personal. Mis únicas posibilidades de oponerme a preguntas en una diligencia de esta naturaleza son respecto de preguntas que tengan que ver con la responsabilidad civil. No tiene nada que ver con la responsabilidad penal. Esta es una norma que regula el problema, porque es un problema que yo discutiría. Si a mí me piden una opinión como procesalista, yo digo esa norma habría que retirarla, afecta el derecho de defensa, pero es una justificación razonable decir que un imputado tiene que declarar sin presiones psicológicas. Es una cuestión totalmente consagrada. Alguien podría decir, oiga, pero así como el imputado puede generar una presión psicológica, la puede hacer el tercero del coimputado. Ya, pero yo no soy, para el caso, yo no soy tercero del coimputado. Uno, pero dos, y esto es lo más importante, esa interpretación, que es desde luego la interpretación que hacen ellos, es una interpretación que se conoce de ley eferenda, no de ley irata. Pueden ir al Congreso y pedirles que modifique y que expresamente sostenga que el tercero civil tiene que ser excluido. Pero hoy día no hay una norma que me impide estar. Y usted tiene que abrir las puertas de mi derecho de defensa, porque si no, estoy muerto. Esa es la realidad. Hay una norma
que establece que yo tengo que estar en todas las diligencias y no hay ninguna norma que establezca que yo tengo que excluirme del coimputado. Primero, porque no tengo coimputado. Y segundo, porque la norma solamente se refiere a abogados del imputado. Del imputado que no defienda, señor juez. ¿Cuál es el imputado que no defiendo? Este. ¿Por qué? Porque defiendo a este. Del imputado que no defienda. Es lo único que dice la norma. Esa norma no es extensiva por remisión. Eso es una violación de un derecho constitucional inaceptable en el Estado de Derecho. Ninguna norma restrictiva de derechos fundamentales se interpreta extensiva, analógicamente o por remisión. Ministerio Público. Señor magistrado, llama la atención que la defensa nos señale que es gusto del Ministerio Público interpretar que debe requerir primero a nosotros, cuando hay ya acuerdos plenarios como el 4-2010, y ampliado con el 2-2012 para este caso en específico, que señala que la vía de tutela es residual, cuando no es amparado el pedido o cuando no emite, mejor dicho, una valoración del Ministerio Público, se recurrirá al juez. En ese sentido, es porque señalamos que no han cumplido la forma para presentar el presente escrito de tutela. Por esa única razón se debe declarar improcedente el presente caso, sin entrar ni siquiera a valorar el fondo. Sin embargo, por principio de objetividad, hemos entrado a debatir los fundamentos que nos llevaron a tomar la decisión procesal, los cuales, me reafirmo, existe ya jurisprudencia, existe doctrina y el mismo abogado defensor está reconociendo que el tercero civilmente responsable tiene la calidad sine qua non del imputado. ¿Por qué? Porque basa justamente el pedido del día de hoy en el artículo 71, que pues es derechos del imputado. Por tanto, no podemos hacer una interpretación restringida de estos derechos. Nosotros no estamos ni siquiera haciendo interpretación, estamos únicamente aplicando la ley. Principio de legalidad, señor magistrado. Por estas razones consideramos que se declare, de no ser el caso infundado, improcedente el pedido. Muy bien, hemos terminado ya con las posiciones de ambas partes. Algunas preguntas que va a hacer este despacho de cara a resolver el presente caso. Vamos primero con el tema de forma, que es un tema que ha sido planteado. Estamos de acuerdo en que para plantear una tutela de derechos previamente se tiene que recurrir al fiscal y luego al juez. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Sobre esto hay digamos, posiciones contrarias. Por un lado, la Fiscalía está sosteniendo de que no ha cumplido la forma previa, la defensa, es decir, no ha solicitado previamente lo que pide ahora ante el juez, ante el fiscal. Y por otro lado, la defensa, y he tomado nota de la postura de la defensa con relación a este punto, y ha referido puntualmente sobre este tema de la forma, de que no sería exigible este pedido previo porque eso consta en el acta, ¿sí? No porque ha habido una negativa. Muy bien, lo primero que quiero hacer es verificar qué ha pasado en ese acta, Fiscalía. Por favor, la parte pertinente es como dice la defensa de que solicitó participar en la, digamos, en la toma de declaración y le fue denegada. Señor magistrado, en este acto voy a poner su conocimiento que efectivamente ha sido declarada en reserva y sigue aún manteniéndose esta calidad a la declaración mediante disposición 19 del 24 de septiembre de 2008. Sin embargo, voy a dar lectura de la parte de la incidencia. Parte pertinente. Incidencia 1. Siendo las 10 horas con 25 minutos, se encuentran presentes en estos ambientes los señores abogados doctora Adriana Tagle Mora, con CAL 41030, abogada defensora de tercero responsable Jim, GIMSA, ¿no? Y doctor Jorge Pánfilo Alayo Bermúdez, con Colegio Abogado Callao 5058, abogado defensor de la imputada Jessica Tejada Guzmán, quienes solicitan participar en la presente diligencia. Ante ello, el Ministerio Público procede a dar lectura del artículo 84.4 del Código Procesal Penal. Artículo 84, derechos y deberes del abogado defensor. Literal 4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. Siendo ello así, el Ministerio Público invita a que los citados abogados defensores puedan retirarse del presente ambiente para iniciar la diligencia en mención. Muy bien. De acuerdo a eso, ¿qué tiene que decir respecto a la postura de la defensa que dice de que
prácticamente con este acto se habría agotado el acto previo que exige la norma, concretamente. No, señor magistrado, porque en ningún Razones. momento se ha expuesto los considerandos dados en su escrito, presentados a su despacho mediante el escrito 2 de octubre de 2008 que se nos ha corrido traslado y que han sido debatidos en esta No audiencia. están las razones. No. Ante ello tampoco no hubo réplica de la abogada, ¿no? Que se deje constancia. Entonces, esto, desde su punto de vista, no habría dado por cumplido el El requisito aspecto formal. previo. Ajá, sin embargo, sí hemos entrado a analizar el fondo. No, tapamos Sí, sí. al tema formal. Doctor, ¿qué tiene que decir respecto al tema? Es decir, usted ha escuchado la parte pertinente del acta donde se han apersonado dos abogados. Entiendo la defensa de G&M y también la defensa de uno de los imputados, en donde la Fiscalía prácticamente no les dejó entrar por citando el artículo 84.4. El Ministerio Público, usted lo ha escuchado, ha dicho sobre eso no significa que haya cumplido con el acto formal previo, porque no se han expuesto las razones para que también motivadamente para que pueda contestarle. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Es solamente en el tema de forma, sin entrar al tema de fondo. Lo que está diciendo en buena cuenta es que no se han expuesto las razones para que también lo meritúe, entiendo. Conozco perfectamente no es una norma en realidad, es un criterio que establece el criterio de subsidiariedad. El criterio de subsidiariedad no es una formalidad, no es un formalismo, los formalismos no hacen derecho. El criterio de la cuestión previa es una cuestión que tiene que ver con la capacidad de subsanar el acto, porque lo que haces es agotar las posibilidades de subsanarlo. Es subsanable un acto en el que nos sacan y en el que nos dicen, a pesar... ¿Qué cree que dijo la abogada que fue a la diligencia? Fuimos notificados. Esa diligencia fuimos notificados. Esa persona fue y le explicó, el 84 no es aplicable a nosotros, y dijo, sí, eso es lo que discutieron, no puedo creer que no lo reconozca. ¿O qué cree? ¿Que mi abogada se paró y se fue? Se fue porque él le dio unas razones y él le dio otras. No podemos estamos convirtiendo esto en un papel, tiene que haber el papel, es evidente, estamos discutiendo, es evidente que no hay solución posible. No hay solución posible, uno, porque ya les explicamos nuestros argumentos, nos explicaron los suyos, está cumplida la forma. Hemos hablado, estamos juntos. Yo entiendo cuando uno pide por escrito y no lo hace la Fiscalía. Si yo viniera a pedirle a usted que ordene la práctica de un acto de investigación cuando no he recibido respuesta, cuando no he reiterado, no es el caso. El caso de la subsidiariedad no tiene una forma establecida. Ha ido, ha presentado sus argumentos, que lo que me vamos a tener que hacer, después nos dejamos la celeridad, vamos a tener que declarar improcedente para que se los vuelva a pedir para volver a sentarnos acá a discutir lo mismo. La subsidiariedad tiene que ver con un mecanismo de corrección que, de ser posible, hay que agotarlo. ¿Puedo corregir? No, señor juez, la declaración no me van a dejar entrar porque es reservada. Yo no estoy pidiendo que la declaren nula, aunque si sigue así la cosa voy a tener que pedir la nulidad. Lo que estoy acá es para decir que corrija la forma de actuar de ellos. Es una forma de actuar constante, además. Muy bien, vamos ahora al tema de fondo. Vamos al tema de fondo que también ha sido discutido en esta audiencia. En cuanto al tema de fondo, hemos escuchado también dos posturas. La postura del Ministerio Público, que señala de que el imputado tiene una serie de derechos, entre ellos participar en las diligencias, con excepción de la declaración de su coimputado. Esa es una regla. Es decir, tenemos, digamos, esa regla, o sea, la Fiscalía sostiene de que como el imputado tiene derecho a participar en diligencias, pero no en la declaración de su coimputado. Muy bien. Pero además, la Fiscalía sostiene de que esos mismos derechos también se aplican al tercero civilmente responsable, en toda su magnitud, atendiendo a un artículo que está en el artículo 113 que ha citado, ¿sí? El artículo 113 que ha citado la Fiscalía, ha dicho puntualmente, se aplican los mismos derechos que el imputado. Entonces el razonamiento de la Fiscalía se aplica en todo, ¿no? Si el imputado no puede participar, ese sería el razonamiento en la declaración si la defensa técnica del imputado
no puede participar en la declaración de su coimputado en igual sentido. La defensa técnica del tercero civilmente responsable tampoco podría participar. Ese es el razonamiento. Y por su parte, la defensa, para resumir la posición, y me corrigen si me equivoco, ha dicho de que no se puede aplicar, digamos, a rajatabla esa norma. ¿Por qué razón? Porque esa norma ha sido diseñada solamente para el imputado y no para el tercero civilmente responsable. En todo caso, hay que ver cuál es la ratio de la norma. Entonces, voy a empezar por eso que usted ha planteado. Entiendo que hay una jurisprudencia, creo que de la sala sobre este tema, ¿o no? Sobre el tercero civilmente responsable. No sobre el tema en particular, sobre el tercero sí, no sobre el tema. Usted citó una decisión judicial de la sala. A ver, por favor, precíseme. Hay una decisión de la sala que se pronuncia en estricto por la prohibición, sí, pero de coimputado a coimputado. Ah, ya, de coimputado, Sí. no de tercero. No de tercero. O sea, es un tema no tratado todavía. Se ha Lo segundo que quería... se ha cuestionado la aplicación de esa norma en el ámbito del imputado. Muy bien. Lo siguiente, usted ha planteado un tema que es relevante, ¿no? Porque a veces ya el juez no es boca de la ley, es lo que se dice. Tiene que interpretar. Eso de ser boca de la ley no existe en realidad. Hay una postura que dice eso. Muy bien, y entonces usted se pregunta sobre cuál sería la ratio de la norma, para ver si se aplica la misma lógica en el caso del tercero civilmente responsable. Usted ha desarrollado dos ideas. A ver, quiero saber si he tomado nota correcta de su planteamiento. Usted dice de que la ratio de esta norma que prohíbe a la defensa de un imputado participar en la declaración de su coimputado, he anotado dos razones. Me indica si hay más o si he anotado de manera incorrecta. La primera razón es la presión psicológica. La presión psicológica que podría ejercer la defensa técnica del imputado sobre su coimputado que va a declarar. ¿Sí? Esa es una razón que ha dado. Y ha dado otra razón adicional. Ha dicho de que ello es para evitar, o sea, digamos, versiones o posiciones contradictorias. Para evitar, digamos, posiciones contradictorias, se entiende entre el imputado y el coimputado. Muy bien. ¿Es así, doctor? Esas son las razones. A ver, quiero entender cuál es su punto de vista de acuerdo a lo que usted ha planteado, la razón por el cual se prohíbe. No vamos a entrar al tema de la inconstitucionalidad o no, que usted también lo ha planteado, lo ha deslizado, pero vamos al tema de la interpretación de esta norma. Yo parto de la premisa, como partimos, entiendo todos nosotros, que todo derecho fundamental es limitable. Todo derecho fundamental. No hay derecho fundamental absoluto. El estar en todos los actos de investigación de defensa no es absoluto. El Código Procesal Penal es una muestra clara de ello. La no participación en el allanamiento es, por ejemplo, una muestra clara. Muy bien. ¿No? Inaudita pars, porque si no fuera inaudita pars, sería imposible su realización. Si uno acude a por qué el legislador ha creado esta norma, es sencillo. La declaración en sede de investigación, en sede de juicio oral es otra cosa. Ahí hay que pleno contradictorio por razones que usted conoce muchísimo mejor que yo. En sede de investigación preparatoria, lo que hay que intentar es que el imputado hable, que se exprese. Es su primera carta de presentación del derecho de defensa, puede confesar, puede constituir colaborador eficaz, puede brindar información relevante, puede brindar información confidencial, como de hecho debe ser la que ahora tienen en manos porque le han declarado la reserva. Históricamente, la prohibición de esa presencia del coimputado es porque de lo contrario se forma un debate, porque es normal que entre coimputados en muchos casos exista contradicciones o, lo que es peor, es probable que la declaración de imputado condicione la siguiente. Recuerde usted, por ejemplo, que hay otra restricción de ese tipo, y es la presencia de los testigos en el juicio oral, que tiene que estar por separado. Son espacios que le dan, por ejemplo, en la entrada de los testimonios a juicio,
tienen que ir por separado y no escucharse unos a otros, por razones que tienen que ver con el clima y brindar información. Es una norma que tiene claramente ese objetivo. ¿Cómo alguien, y yo respeto muchísimo a la sala, usted sabe que yo la respeto, pero no se han tomado el trabajo? ¿Cómo alguien va a decir que eso es celeridad procesal? Es decir, nos sacan a nosotros por celeridad procesal y no sacan a los demás. Eso es imposible, pues. Es decir, esa sería una restricción ilegal, inconstitucional, porque la restricción no se justifica. Una cosa es decir, celeridad procesal, saco a uno pero no al otro, que es lo que ha pasado en esta audiencia, y otra cosa es decir, no, hay razones para que los imputados no estén, razones que permiten la restricción del derecho fundamental, porque el principio fundamental es que el imputado puede expresarse. Eso no alcanza al tercero civil. Si lo alcanzara, o si se considerara que lo alcanza, tendría que estar expresamente regulado. No está expresamente regulado. Yo le pido a usted, señor juez, que lea el 113. El 113 habla de derechos y garantías. Ellos están alegando un derecho o una garantía, ninguno de los dos. ¿Me puede ser extensivo una prohibición que está en una norma que no me corresponde? No. La norma habla que los derechos y garantías del impuesto... Ojo que el 113 no habla del 84. El 113 dice, numeral 1, en lo concerniente a la defensa de sus intereses, goza de los derechos y garantías que este código concede al imputado. Señor juez, con su sapiencia y conocimiento y experiencia en este tema, ¿es la prohibición de participar en una diligencia un derecho o una garantía? No es nada, pues. No es ninguna de esas dos cosas. Si el legislador hubiera querido que no esté el imputado y hubiera querido que no esté el tercero, tendría que haberlo regulado expresamente. El numeral 2 no menciona ningún imputado, por ejemplo. Todos tienen derecho a interrogar al frente, así como los demás procesados, etcétera. ¿Ese me es aplicable o no me es aplicable? Sí. ¿Por qué me va a ser aplicable la prohibición de un imputado si no hay ninguna norma que me extienda los derechos, garantías y las prohibiciones? Ese es otro tema que, sobre todo estoy yendo a la ratio primero. Usted ha dicho el tema de que brinde declaración espontánea, ¿no? Es lo que está diciendo, evitar la presión psicológica y evitar las posiciones contradictorias, ¿no? Sobre todo para que tenga el clima adecuado como para que pueda declarar, ¿no? Y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Muy bien, lo que quiero preguntarle, y todo esto que usted dice a propósito digamos, de que no pueda estar la defensa técnica del imputado en la declaración del coimputado, ¿no podría aplicarse también para la defensa del tercero civilmente responsable? Le pregunto. Justamente, dando y un poco ocultando las razones en el sentido de que brinde la declaración espontánea, no se, digamos, afectaría o habría cierta interferencia para que el imputado pueda declarar espontáneamente si está presente la defensa técnica del tercero civil, digamos, para evitar determinada presión psicológica, porque no solo puede tener la declaración implicancia penal, sino implicancia civil, y sobre todo para que tenga el clima adecuado como para que pueda declarar, ¿no también sería aplicable bajo la ratio de esa norma al tercero civilmente responsable? Le pregunto. Sí, y a la Procuraduría también seguro, ¿no? Porque la Procuraduría es la que le demanda. Sí, no estamos discutiendo todavía. Sí, le entiendo el razonamiento. Lo que pasa es que hay dos puntos acá, un punto de la defensa y el otro de la igualdad procesal. Sí. Entonces, no ¿por qué la Procuraduría no está acá? Porque no hay norma que la prohíba, nosotros tampoco. Entonces, a mí me queda claro, y esa era la discusión que planteaba, que de ley referenda, el fiscal Pérez no es un fiscal, pues, neófito, no es un fiscal que tome decisiones arbitrarias. Yo no me he vuelto loco para sostener eso, es uno de los fiscales mejores preparados. Evidentemente, él hace esa interpretación, hace la interpretación de que el tercero civil tiene la misma cara que el imputado. Esa es una interpretación extensiva de la norma. Si el legislador quiere optar por ella... Ese es otro tema, doctor. Ese es otro tema. Y otro tema fundamental es, yo no tengo imputado acá. No, estamos hablando del tercero civilmente responsable, para que el tema de la... Pero soy tercero de Cuba, para los efectos de la resolución que me incorporó. Claro, entiendo. ¿Qué tiene que decir sobre eso, sobre ese punto? Sí, señor magistrado. Bueno, si nos pregunta sobre la ratio de Chidendi, nosotros consideramos que también sería aplicable al tercero civilmente responsable. ¿Por qué? Porque el tercero civilmente responsable dentro de un proceso penal también es un sujeto procesal que
ha ingresado por tener alguna vinculación, relación con el imputado dentro de los hechos y que eventualmente va a coadyuvar conjuntamente en el pago de una reparación civil. Aún en el caso de que no se encuentre responsabilidad penal, también podemos debatir la reparación civil. En ese sentido, señor magistrado, bajo los mismos lineamientos de la defensa, no se faculta la presencia del abogado de un imputado porque puedes tener presión psicológica, pueden evitar posiciones contradictorias. Es lo mismo, pueden planear también una estrategia de defensa, ¿no? Y coincidir declaración, tratar de que coincida su declaración en pro de la defensa de Graña y Montero, GIM SA, aparte de Graña y Montero. Y estando presente ahí la defensa, pues no va a poder explayarse el imputado conforme corresponde los hechos, quizás, ¿no? Tenemos que tratar que la reparación civil va a estar en estricta proporcionalidad con el daño causado en el presente proceso. Y en este proceso, señor magistrado, ya sabemos que eso, para el primer tramo ha habido una sobrevalorización presuntamente de más de 100.000 millones de dólares y en el segundo tramo de más de 400.000 millones de dólares. Muy bien, doctor. Ya. Sobre eso, para cerrar, sí, doctor, no se preocupe, justamente lo que me interesa es recoger, no quiero entrar al fondo, solamente voy al tema sobre si puede o no puede. Adelante, doctor, para cerrar el tema, porque me interesa pasar al siguiente tema que usted también ha planteado. Yo quería decir que se nota, ¿no? Se nota cuál es la actitud, ¿no? O sea, resulta que el problema es que nosotros vamos a coordinar la declaración. Es decir, otra vez el secretismo, otra vez el no queremos que ustedes entren. A ver, sobre ese tema, para poder tener en claro el debate, hay que evitar si es que va a haber un planeamiento, simplemente en términos generales, claro, sobre el tema, tal como se están los términos generales. Muy bien, doctor. Ya estoy haciendo. Entonces, no podemos... afirme algo que podemos interpretar extensivamente una norma, primer punto. Y segundo punto, ese condicionamiento a la declaración, en verdad están todos, pues el procurador también lo haría y cualquier otro que esté presente lo haría, seguramente la fiscalía también puede coordinar, también puede planear, yo sé que no lo hacen, pero el poder puede. La ratio legis en la norma, doctor, señor juez, es una norma claramente estipulada en el ámbito del proceso penal. Esto en el ámbito, nosotros estamos acá por un proceso civil, yo no tengo ninguna relación de hecho con Cuba, nunca la he tenido, GIM no la ha tenido ni la tendrá. Sí, el tercero civil no tiene una relación con el imputado, eso no es cierto. Entonces, no es una relación del objeto procesal. Un punto fundamental a tener en cuenta es que no podemos aplicar reglas penales a la relación jurídico-procesal de naturaleza civil. En el proceso civil, el criterio dispositivo es inalienable. Es inalienable. Entonces, si de ley eferenda, desde una perspectiva académica, decimos, oye, el tercero civil puede generar un impacto, digamos, que tendríamos que acudir a los psicólogos, ¿no? Porque nosotros no creo que seamos especialistas en eso. Tendremos que sacar al tercero civil y al procurador, señor juez. Eso es indiscutible, porque lo que tendremos que hacer es, en pos de ese beneficio, generar paridad. Porque en disparidad, el proceso penal sí establece disparidades. Si usted sabe por qué, usted conoce el proceso, porque es imposible si no llevarlo a cabo por muchísimas razones. El proceso civil es imposible. Usted ha ingresado un punto, pero ya que usted ha ingresado, voy a tener que introducir un tema adicional sobre el cual también me voy a pronunciar. Y usted ha dicho de que el objeto civil respecto al objeto penal es distinto, se rigen principios distintos, el objeto civil rige básicamente el principio dispositivo, ¿no? Entonces las reglas se entienden deben ser distintas respecto al objeto penal, ¿no? Muy bien. Le voy a solicitar cuál es su posición respecto a un punto específico. Y es que cuando se dilucida en materia penal un hecho, eso puede tener implicancia penal y civil. Pero las más de las veces hablamos de un solo hecho en principio. Esta consideración de que estamos frente a un solo hecho que puede generar implicancia civil, implicancia penal o una implicancia civil al mismo tiempo, ¿habilita o no habilita en todo caso a también mantener la prohibición respecto al tercero civil? Porque se trata de un solo hecho. Su postura de eso. Sí, lo que pasa es que el hecho no determina la prohibición, lo determina el derecho. Es decir, la relación jurídico-procesal es una relación... No, porque usted había planteado el tema del objeto. Por sí, Ascencio Mellado lo dice bastante claro. Dice, un hecho
la responsabilidad civil no es por un hecho que constituye delito, la responsabilidad civil es por un daño. Que ese daño se ubique en un mismo objeto procesal, sí, por la misma señorita fiscal ha reconocido. Hay momentos en los que puede no haber acusación y puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil. Entonces, desde la perspectiva estrictamente procesal, yo tengo que preguntarme cómo formo la decisión. La decisión civil no la puedo formar con actos de investigación donde esté el procurador y no esté la defensa. Si el proceso penal tuviera la necesidad, que yo no interpreto desde qué perspectiva puede tener sentido, tuviera la necesidad de que en unos actos esté el procurador pero no esté la defensa, tendría que renunciar a acoger la responsabilidad civil. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿podrían existir provisiones del objeto procesal penal, que es el más importante en términos valorativos, que sean extensibles al tercero civil? Sí, siempre que la norma lo diga, y sea constitucionalmente válida esa distinción, y siempre que la norma respete la igualdad. Justamente eso es el siguiente tema. Sobre este punto, doctora, para cerrar este tópico, ¿algo que decir? Muy bien. Y el último tópico, justamente, era lo que usted también está en materia de debate, era el tema de la extensión, ¿no? De la extensión de los derechos y garantías. Digamos, el Código reconoce una serie de derechos y garantías al imputado, y las mismas que se extienden también al tercero civilmente responsable. Usted dice que por la literalidad, como no es literal, la prohibición no va para el tercero civil. Le pregunto, respecto a esta extensión de la norma, ¿no? Que habla acerca, hay un artículo que precisamente se ha citado, ambas partes lo han citado, que habla acerca de la extensión de derechos y garantías del imputado hacia el tercero civil. Hablamos de extensión, ¿no? De la remisión prácticamente normativa. Y sobre esto vuelvo a poner en la mesa las dos posiciones, pero me interesa sobre todo ir un poco más para, digamos, centrar aún más el debate. Sobre esto, el Ministerio Público ha señalado de que se aplica en bloque, vamos a ponerlo así, interpretando su posición, en bloque todos esos derechos y garantías. Y cuando va en bloque, ¿qué cosa quiere decir esto? De que el abogado del imputado no puede intervenir en la declaración de su coimputado. Bajo la misma lógica, el abogado del tercero civil tampoco podría intervenir en la declaración del imputado. O sea, paquete completo. Tienes derecho a participar de todas las diligencias, pero también vas con la excepción. Y su postura en el sentido de que aquí no se puede extender el tema de la, digamos, de la prohibición, porque no lo dice expresamente. Muy bien. La pregunta, solamente para afinar solamente esto y para cerrar ya el debate. ¿Qué tiene que decir respecto al planteamiento, o en todo caso a que cuando se hace la remisión se hace en bloque? O sea, tanto el derecho como la excepción. Su postura. Sí, que en la historia de los derechos fundamentales nunca nadie ha sostenido eso. Nunca. Ni a nivel doctrinario ni a nivel jurisprudencial. La restricción de los derechos fundamentales es expresa, estricta. La ley no solamente tiene que haber una ley, tiene que haber una prohibición que no admita ni siquiera ambajes de duda. La redacción poco clara a juicio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Silverstone, no es aplicable. Es decir, una norma poco clara en el ámbito de una restricción de derechos fundamentales no es aplicable, imagínense. ¿Cómo vamos a hacer una restricción de derechos fundamentales por remisión? Eso no existe en la historia de derechos fundamentales. Y además la norma, y con esto con todo respeto, la lógica no es la misma. La lógica no es la misma. Hay un objeto penal y hay un objeto civil. Respecto del objeto penal, el hecho de que tengamos posiciones contradictorias es muy complicado, seguramente. El derecho penal tiene graves problemas de sensibilidad. El derecho civil no. No hay ninguna presión psicológica en el tercero, esto es una declaración, en la que además solo puede preguntar respecto al objeto civil. A mí, yo sinceramente, quiero ser muy honesto en esto, no es que me muera por no participar en esa declaración, me molesta que no me permitan ejercer un derecho de defensa respecto a decisiones unilaterales, arbitrarias, interpretando normas en un sentido en que no se debe interpretar. Tengo suficiente trayectoria en el ámbito de la interpretación de este código para ponerme al frente y defender cómo se deben interpretar las normas. Es una cuestión de principio, no es que mi cliente me lo haya robado, es una cuestión de principio. Y en esa perspectiva está bastante claro
el tercero civil, derechos y garantías, no he dicho derechos, garantías y prohibiciones. Le voy a poner un ejemplo, señor juez, un ejemplo que me parece importante. El abogado del imputado, el derecho del imputado a estar en el proceso, a tener abogado, es un derecho irrenunciable. Irrenunciable. Tan irrenunciable que, como usted sabe, y usted lo dispone, tiene que haber un abogado de oficio, en un juicio oral, en cualquier diligencia. ¿Eso se extiende al tercero civil? No, no se extiende al tercero civil. ¿Por qué no se extiende al tercero civil? Porque otra vez la lógica civil no responde a la misma lógica penal. ¿Y por qué no se extiende? Porque hay una norma expresa que señala que el tercero civil, cuando no presente abogado, igual puede ser sentenciado, ¿no es cierto? Que es el 113.2. Es decir, es el típico caso de que la remisión no es plena y que si dentro de la remisión de los derechos hay que colocar una restricción, la restricción está expresamente. No dejaron al albedrío del juez y del fiscal esa interpretación, ¿no? No estábamos interpretando nosotros, a pesar de que dice abogado de oficio, eso no alcanza el tercero. No. Si había que restringir un derecho otorgado en bloque, hay que hacerlo en forma expresa. Así funciona la lógica penal y civil, así funcionan las reglas penales y civiles dentro de un proceso penal, funcionan con su propia autonomía. Es evidente que asignarle un abogado de oficio a un tercero civil, ¿no es cierto?, rompería una lógica del sistema, que es que no hay abogados de oficio en el sistema civil. Pero la restricción de un derecho no es por bloque, es expresa. Muy bien, hemos terminado el debate. ¿Tengo audiencia a qué hora? Sí, dígame. En el articulado no hay ningún apartado en el que nos señale prohibiciones del imputado. Por eso es que solamente nos remitimos al único articulado que prevé derechos del imputado, que es el artículo 71. Y es parte de por así decirlo, es un derecho de que tampoco no esté presente, porque también hay que verlo desde la óptica del imputado que está declarando, que no es un derecho del que también tenemos que cautelar, que no estén presentes personas, partes procesales ajenas que no estén comprendidas dentro, ¿no?, de la normativa. Muy bien. Pero para ese no cerrar. es un derecho. Ese no es un derecho. No hay el derecho a que tú no estés, eso no existe. Esa es una primera cuestión. Otra cosa, los derechos y las prohibiciones no son derechos y prohibiciones por nomen juris. Los derechos y prohibiciones son derechos y prohibiciones porque o son derechos o son prohibiciones. Muy bien. Vamos, ¿a qué hora tengo audiencia? A las 11. Ya voy a hacer una pausa y voy a resolver de inmediato también para poder, 5 a 10 minutos ya para resolver de inmediato, para zanjar al menos el tema en primera instancia. Se reinicia la audiencia. Antes de emitir la decisión, hay un tópico que no se ha abordado y que es relevante para efectos de la decisión. Es respecto a un tema procesal respecto al pedido de tutela de derechos. ¿Qué tiene que decir respecto a que la tutela de derechos solamente puede ser planteado por el imputado y no por el tercero? O sea, es decir, si la tutela de derechos solamente alcanza al imputado y su defensa, o también puede ser extensivo a a los demás sujetos procesales. Léase, por ejemplo, terceros civilmente responsables para que lo plantee. Sobre este tema, incluso inicialmente en la jurisprudencia hubo toda una polémica, ¿no?, respecto a si era privativo el imputado o irradiaba a los demás. Su posición sobre ello, sobre la legitimidad procesal respecto al tercero civilmente responsable para plantear tutela de derechos. Puntualmente sobre eso, por favor. Primero voy a empezar con la defensa, como ha planteado el pedido, y después con el Ministerio Público para cerrar el tema. Sí, el mismo argumento que ya he planteado. El 113.1 extiende a los derechos, no a las prohibiciones. Este es un derecho y como derecho puede ser ejercido. De lo contrario, no tendríamos cómo corregir las salvaciones de las partes. Otra vez, si se nos incorpora a las partes civiles al proceso penal, es para gozar de aquellos derechos que van a permitir realizar mecanismos correctores. Yo, ojo, que quiero insistir en que estoy pidiendo un mecanismo corrector acá, no estoy pidiendo una nulidad, un mecanismo corrector de un acto que es ilegal. Por extensión, ¿no? O sea, muy bien, ese es el argumento del... Sí. Todos los derechos. Muy bien. Doctora. Sí, es lo que justamente fundamentamos a vuestro despacho, ¿no?, que la propia parte recurrente basa su pedido en el artículo 71, que es uno de los derechos del imputado. Entonces está reconociendo la calidad que tiene también de similar a la del imputado, de similar naturaleza O sea, jurídica. ¿usted admite de que también puede plantearlo el tercero civilmente responsable? ¿Es lo que dice?
El pedido se basa, de pedido de Doctora, defensa se no, basa no, le en estoy eso. preguntando a usted su posición. Respecto a la legitimidad procesal, la pregunta es concreta. ¿El tercero civilmente responsable tiene también el derecho a plantear tutela? A mi criterio personal, sí. Eso no más quería, para cerrarlo, ¿eh? Por favor. Muy bien, son las 5 para las 11, se reúne la presente audiencia y este despacho va a emitir la decisión judicial correspondiente. Resolución judicial número 2, Lima, 18 de octubre del año 2018. Estando al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del tercero civilmente responsable, GIM SA, y considerando, primero, pedido de tutela de derechos. La defensa técnica del tercero civilmente responsable, GIM, ha planteado una tutela de derechos con el objeto de participar en las declaraciones del imputado Cuba Hidalgo, en función a los siguientes argumentos. Como primer argumento, en cuanto al tema formal, ha señalado de que en el presente caso concreto sí se habría cumplido con los requisitos formales. Por un lado, señala de que se encuentra legitimado para plantear la tutela de derechos, atendiendo a que la tutela de derechos ampara al imputado, pero por extensión también se aplicaría al tercero civilmente responsable, pero además señala de que ha cumplido con el requisito formal previo referido a que antes de acudir ante el juez de investigación preparatoria ha solicitado a la Fiscalía participar en la declaración del imputado Cuba Hidalgo. Sin embargo, este se lo habría denegado, invocando el artículo 84.4 del Código Procesal Penal. Como segundo argumento, y en cuanto al tema de fondo, señala de que su pedido de tutela de derechos de cara a que se le permita participar, o que de cara a que se le autorice participar en la declaración del imputado Cuba Hidalgo y en general de las declaraciones de los imputados, se sustentaría básicamente en dos argumentos. Como primer argumento, ha señalado de que tiene de que al tercero civilmente responsable también se le aplican extensivamente los mismos derechos y garantías que el imputado. En ese sentido, tiene derecho a participar en todas las diligencias. Como segundo argumento, señala de que en su caso no aplicaría la prohibición establecida en el artículo 84.4 del Código Procesal Penal, atendiendo a que la prohibición solamente se ha referido de manera puntual a la participación de la defensa técnica del imputado en la declaración del imputado, pero no alcanza a la participación de la defensa técnica del tercero civilmente responsable en la declaración de un imputado. Esto es así porque se sustenta esta afirmación en razón a que las normas que restringen derechos deben ser interpretadas de manera restrictiva, atendiendo a que las normas que restringen derechos, ha señalado, son estrictas, previas y expresas. Por lo tanto, toda interpretación que se desprenda de la misma debe ser pulcra. Segundo, posición del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público se ha opuesto al pedido de tutela de derechos en función a lo siguiente. Como primer punto, en cuanto al tema formal, ha señalado de que debe declararse o debe rechazarse el pedido de tutela de derechos, atendiendo a que la defensa técnica del peticionante, del tercero civilmente responsable, no ha cumplido con el
trámite procesal previo, esto es, de haber presentado un escrito formal ante la Fiscalía para que éste se pronuncie sobre el mismo. En cuanto a, por otro lado, como 2.2, en cuanto al tema de fondo, ha señalado de que al tercero civilmente responsable le asisten todos los derechos y garantías del imputado. En ese sentido, tratándose del tercero civilmente responsable, rige el artículo 84.4 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la defensa técnica del imputado tiene derecho a participar en todas las diligencias, con excepción de las declaraciones de su coimputado. En igual sentido, sostiene la Fiscalía de que la defensa técnica del tercero civilmente responsable no podría participar en la declaración de un imputado. Hasta aquí la posición jurídica de ambas partes. Tercero, temas, materia de análisis. Este despacho ha seleccionado dos temas que van a ser materia de análisis. El primer tema es el tema referente a la institución jurídica de la tutela de derechos, en lo que concierne pues a lo que ha sido materia de pedido, concretamente con relación a si la defensa técnica del tercero civilmente responsable puede o no participar en la declaración de un imputado en general. Y el segundo tema, si en el presente caso concreto corresponde o no amparar el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del tercero civilmente responsable, GIM-SA. Muy bien, vamos al siguiente fundamento. Cuarto, análisis del primer tema sobre la institución jurídica de la tutela de derechos. Con relación a la tutela de derechos, este despacho tiene que decir dos asuntos puntuales. El primer asunto que debe dejar en claro este despacho es que en cuanto al tema procesal, los legitimados para plantear el mecanismo de la tutela de derechos en principio es el imputado. Y por extensión, en principio también podría plantearla el tercero civilmente responsable en aplicación del artículo 113 en aplicación del artículo 113.1 del Código Procesal Penal. Asimismo, continuando con el tema procesal, asimismo, para plantear tutela de derechos, quien lo solicita, esto es, puede ser el imputado o el tercero civilmente responsable, antes de acudir ante el juez de investigación preparatoria, previamente debe cumplir con un requisito formal de acudir previamente ante la Fiscalía, y en el caso de que éste lo deniegue, recién puede acudir ante el juez de investigación preparatoria. Cuando se habla acerca del trámite procesal previo, debe entenderse en sentido material y no necesariamente en sentido formal. Esto es, de que no es necesario de que, digamos, se haga un pedido, digamos, por escrito, sino lo que interesa es constatar si materialmente se ha hecho el pedido ante la Fiscalía y éste lo ha denegado. El otro punto en cuanto a la tutela de derechos es que uno de los derechos que protege este mecanismo procesal de la tutela de derechos, conforme al artículo 71, es que el imputado tiene, digamos, se le ha reconocido al imputado un catálogo de derechos y por extensión también que serían aplicables al tercero civilmente responsable. Uno de los derechos
que precisamente se le habría reconocido es precisamente el derecho a ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor, en el sentido de que cuente con el patrocinio de una defensa, se entiende, para los fines de la investigación y para los actos procesales que tengan que desplegarse. Esto es el marco general. Vamos al considerando número 5. Quinto, análisis del segundo tema, análisis sobre el presente caso concreto. Con relación al pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del tercero civilmente responsable GIM SA, vamos a analizar en primer término el tema procesal y luego, de ser el caso, el tema de fondo. Vamos al 5.1, al tema procesal. Este despacho considera de que el pedido de tutela de derechos planteado por el solicitante, para no estar reiterando ya quién lo ha planteado, cumple con los requisitos procesales que establece la ley. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que ha sido planteado por un sujeto legitimado, en el presente caso concreto, y además se ha cumplido con el trámite procesal previo de acudir previamente ante la Fiscalía para reclamar el derecho. Me explico. En cuanto a la legitimación del tercero civilmente responsable para plantear esta tutela de derechos, este despacho sostiene de que la tutela de derechos no solamente alcanza al imputado conforme al artículo 71, sino también alcanzaría al tercero civilmente responsable en aplicación por dos razones centrales. Uno, por una razón normativa, y otro por una razón, digamos, lógica. En cuanto a la razón normativa, es que corresponde invocar el artículo 113, la cual establece de que los derechos del imputado los derechos y garantías del imputado también alcanzarían al tercero civilmente responsable. Por ende, si es que se ha reconocido la tutela de derechos a favor del imputado, como lógica consecuencia también, por extensión también, asiste el tercero civilmente responsable, también podría plantear tutela de derechos. Pero la segunda razón es una razón de carácter lógico y obedece sobre todo al hecho de que se entiende que la tutela de derechos no va a estar al alcance de todos los sujetos procesales que participan en el proceso, sino se entiende que asistiría, conforme a una interpretación lógica, a los sujetos procesales que han sido emplazados con el objeto del proceso, que puede ser el objeto civil, o el objeto penal, o el objeto civil. Y en el caso del tercero civilmente responsable se entiende de que ha sido emplazado para responder por el objeto civil del proceso penal. Entonces, se concluye de que el tercero civilmente responsable está legitimado para plantear tutela de derechos. Pero además se ha cumplido con el otro requisito procesal, y es que se ha cumplido con el trámite procesal previo de solicitar previamente el derecho ante la Fiscalía y de que éste haya sido denegado por la Fiscalía. En efecto, en el presente caso concreto se constata de manera material, y conforme también lo ha informado en esta audiencia la representante del Ministerio Público, de que cuando ocurrió la declaración de uno de los imputados, Cuba Hidalgo, la defensa técnica del solicitante, del tercero civilmente responsable, solicitó su participación en dichas diligencias. Sin embargo, este pedido fue denegado por la Fiscalía al amparo del artículo 84.2, la cual incluso consta en acta. En ese sentido, este despacho advierte de que materialmente la defensa técnica del solicitante sí ha cumplido con este rito procesal previo, de acudir previamente a la Fiscalía y de que éste se lo deniegue.
en ese sentido, no tendría sentido lo que plantea el Ministerio Público, en el sentido de que se requiere que la defensa técnica del tercero sirviente responsable haya efectuado un pedido escrito ante la Fiscalía. ¿Por qué razones? Porque prácticamente llegaríamos al mismo resultado, porque la postura de la Fiscalía ha sido de negar la participación de la defensa técnica del tercero sirviente responsable en la declaración de un imputado. Y la segunda razón es por economía procesal. No tendría sentido de negarlo ahora para luego instar de que la parte articulante o solicitante lo vuelva a plantear en otro incidente. Razón por la cual este despacho entiende que se ha superado el tema formal y entonces vamos a ingresar al tema de fondo. 5.2 en cuanto al tema de fondo. En cuanto al pedido concreto de la defensa técnica del tercero sirviente responsable, en el sentido de que se le autorice judicialmente participar en la declaración del investigado Cuba Hidalgo, y entiendo en la declaración de los investigados, este despacho va a desestimar dicho pedido por las siguientes razones. Primera razón. En principio, al tercero civilmente responsable como sujeto procesal dentro del proceso penal le asisten los mismos derechos y garantías del imputado. Esto conforme al artículo 113, numeral 1 del Código Procesal Penal. Y cuando se habla de que le asisten los mismos derechos y garantías que el imputado, eso también comprendería el artículo 84.4 en su integridad. Porque cuando se hace la remisión, se entiende a todo el bloque legal de lo que corresponda. Entre ellos, tenemos el bloque legal específico del artículo 84.4 del Código Procesal Penal, el cual ha establecido de que la defensa técnica del imputado, y en el presente caso también sería aplicable a la defensa técnica del tercero civilmente responsable, le asiste el derecho a participar en principio en todas las diligencias. Es decir, existe un derecho a favor de la defensa técnica del imputado y del tercero civilmente responsable a participar en todas las diligencias. Y a continuación dice, con excepción de la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. Es decir, si se está haciendo la remisión a todo el bloque legal, se entiende que la remisión es al bloque legal en su integridad y no de manera, digamos, parcializada o de manera parcial, para ser más exactos en la expresión, sino al bloque legal en su integridad. Razón por la cual una razón de carácter normativo impide a la defensa técnica del tercero civilmente responsable participar en la declaración del imputado Cuba Hidalgo. La segunda razón es que, en efecto, cuando se habla de la segunda razón es que toda esta argumentación también va a tener en cuenta una argumentación que busca establecer cuál es la razón lógica de esta norma, es decir, del artículo 84.4 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la razón de ser de esta norma por el cual se establece la prohibición a la defensa técnica del imputado de participar en la declaración de su coimputado? Básicamente, la razón de ser de esa norma, recogiendo la argumentación planteada en parte por la defensa técnica del solicitante, es que la razón de ser en cuanto a la defensa técnica del imputado es para que el imputado que va a declarar tenga el clima natural como para que pueda declarar espontáneamente lo que convenga a su derecho. Una segunda razón es para que se evite
la presión psicológica que podría ejercer la defensa técnica de un imputado en la declaración de su coimputado. La tercera razón es para evitar, digamos, de cara a que eviten, asuman posiciones contradictorias. Es decir, se pondría en una suerte de sobreaviso sobre la declaración de lo que ha dicho el imputado al coimputado. Esta ratio que se aplicaría, ratio sobre la provisión para que la defensa técnica del imputado pueda participar en la declaración de su coimputado, a juicio de este despacho, también alcanzaría también al tercero civilmente responsable, por estar básicamente en una posición jurídica similar en cuanto al imputado. No hay que olvidar de que dentro del proceso penal, frente a la ocurrencia de un determinado hecho, se presentan dos objetos, el objeto civil y el objeto penal, que son emplazados por economía procesal dentro del propio proceso penal. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que si uno analiza la situación jurídica de un imputado con el tercero civilmente responsable, se advierte que están en una posición jurídica similar en lo que atañe al emplazamiento con lo que es objeto del proceso penal, que puede ser el objeto civil como el objeto penal. Y estas consideraciones que se ha hablado acerca de la ratio a propósito de la prohibición de la participación de la defensa técnica del imputado en la declaración de su coimputado también aplicarían para el tercero civilmente responsable, a propósito pues del objeto por el cual ha sido convocado, que tiene íntima relación con el objeto penal. A propósito, a fin de que facilitar de que pueda declarar espontáneamente, de evitar cierta presión psicológica y además a fin de evitar de que puedan asumir posiciones para esta situación de las posiciones contradictorias. Razón por la cual, en base a una interpretación lógica de la prohibición aplicable a la defensa técnica del imputado, también esto se aplica a la defensa técnica del tercero civilmente responsable. Siguiente argumento. En cuanto a la alegación planteada por la defensa técnica del solicitante, en el sentido de que cuando se produce la extensión de los derechos y garantías, pues esta extensión solamente se refiere precisamente a los derechos y garantías y no alcanzaría a la prohibición, dado que las normas restrictivas, en palabras de la defensa técnica del solicitante, son estrictas, previas y expresas. Pues bien, este despacho no comparte esa posición jurídica de la defensa técnica, atendiendo básicamente a tres razones. Lo primero es que cuando se produce la remisión normativa del bloque legal, se hace la remisión a todo el bloque legal, al derecho a participar en todas las diligencias, y también comprendería la excepción. Asimismo, como un segundo argumento, es que además se cumple con la cláusula que aplicaría toda restricción de derechos, que debe ser expresa, previa y estricta, dado que cuando se habla de la remisión está comprendiendo incluso a la excepción de manera previa, expresa y estricta. Y la tercera razón es que si la defensa técnica está postulando, está planteando una remisión de la norma, se entiende de que debe ser una remisión de todo ese bloque legal y no solamente de una parte de la norma. Es decir, en buena cuenta la remisión comprende todo el bloque.
el derecho a asistir a todas las diligencias y la excepción que ya se ha comentado. Y por último, en cuanto a la articulación de la defensa técnica en el sentido de que no es viable aceptar, digamos, no es viable, digamos, que se prohíba que se excluya la participación de la defensa técnica del tercero silvestre responsable en la declaración de un imputado, porque esto pondría en desventaja en comparación a lo que ocurre con el actor civil. Este despacho, respecto a esta articulación, ¿no?, prácticamente lo que está sosteniendo es que por más que haya norma, esto evidenciaría que no hay igualdad de armas. ¿Cómo es posible? Señala de que se pretenda una interpretación que excluya la participación del abogado del tercero civilmente responsable y se admita en las diligencias la participación del actor civil. Esta articulación, este despacho también la va a desestimar por dos razones. La primera, porque existe una norma expresa que habilita la participación del actor civil en los actos en las diligencias. Y lo segundo es que la posición jurídica del actor civil es distinta a la posición jurídica del tercero civilmente responsable. No hay que olvidar de que la posición jurídica del tercero civilmente responsable es una posición jurídica parecida o similar a la del investigado, en el sentido de que habrían sido emplazados con lo que es objeto del proceso penal, el objeto penal y el objeto civil. Esa es la razón por la cual entiendo de que se permite la participación del actor civil en las diligencias. Es decir, en el caso del actor civil no tiene una posición similar al imputado ni al tercero civil, más bien es quien demanda el objeto civil al imputado y al tercero civil. Por estas razones, este despacho va a denegar el pedido. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente: declarar infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de tercero civilmente responsable GIM SA en la presente investigación que se sigue contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado peruano. Segundo, se notifica a estrados de inmediato. Fiscalía. Conforme. Defensa técnica. Sí, señor juez. Para un punto me parece importante sostener. No existe ninguna remisión al artículo 84 del Código Procesal Penal. Se ha hablado aquí de remisión, no existe ninguna remisión. Sí, le entiendo, doctor. ¿Está de acuerdo o no? Si va a apelarla. Voy a interponer recurso de apelación contra el auto. Muy bien, doctor. Se le concede por interpuesto y se le concede plazo de ley para que lo fundamente. Son las 11:24, se levanta la presente. Muchas gracias.